Dios. Vamos a compartir Éxodo 13, 20 en adelante, amén. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Acá sabemos un poco la historia, ¿no? Que era cuando a través de Moisés, ¿no? El Señor sacó a su pueblo, sí, a Israel de Egipto, y empezaba, ¿no? Toda esa aventura, toda esa travesía de empezar a pasar por el desierto para ir a conquistar aquellas tierras prometidas. Amén. Entonces dice que a todo el pueblo de Dios los guiaba, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Dice que el Señor hacía acepción de personas, o fue para todo su pueblo. ¿En algún momento se apartó esa columna? Dice que nunca se apartó de ellos. Pese a que en el pueblo de Dios, sí, en ese pueblo que había salido de Egipto, no todos realmente tenían su corazón entregado a Dios. No todos realmente creían que iban a entrar a esa tierra prometida. Pero salieron de igual forma para salir de la esclavitud. Aunque dice que en un momento volvieron a anhelar estar en Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos hace varios tiempo atrás. Cuando anhelaban y decían, ojalá volviésemos a Egipto a comer carne, pescado gratis. Siendo que el Señor sustentaba, como dice en Éxodo 16:2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y dice que al último día iban a guardarse el doble de porción. Pero que solamente cada día tenían que guardar lo necesario para que no se eche a perder. Ahí que probaba Dios, ¿por qué decía que Él iba a probar si estaban en su ley o no? Porque al que guardase más, entonces se iba a dar cuenta que no estaba cumpliendo lo que Dios estableció. Pese a que Jehová los había sacado por manos de Moisés, de aquel lugar donde, ¿qué decían ellos? Ojalá nos hubiese matado, hubiésemos morido por la mano de Jehová, por la mano de Jehová allá en Egipto, donde comíamos ollas de carne. Hoy lamentablemente quizás podemos ver, ¿no? Un mundo, una sociedad donde hay tanta necesidad, a gente que quizás cada cuánto come carne y si es que come. Es que lamentablemente ellos todavía no habían entendido de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios estaba haciendo. Por eso murmuraban, por eso se quejaban. En vez de bendecir a esos líderes que el Señor les había puesto, el pueblo que hacía. Imagínense un Moisés, un Aarón corrigiendo, ¿no? Cuando ellos murmuraban, poniendo la mejor cara, pese que hablaban a sus espaldas.
intercediendo por ellos a Dios. Pero aún así dice que esa nube no se apartaba de todo el pueblo. Hoy tenemos al Espíritu Santo que está con cada uno de nosotros. La promesa que dejó Jesús, que dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Para traer consuelo a nuestras vidas. Para que sea quien nos guíe. No dice: no contristéis al Espíritu Santo. No hagamos cosas que lo contristen. Muchas veces cometemos errores y es el mismo Espíritu Santo, esa inquietud que sentimos, que sabemos que algo nos está corrigiendo, que nos está demandando, que algo hicimos mal. Cuando me hablaba el Señor de esta columna de nube y de fuego, me hablaba que no hacía acepciones de personas. Pese a cómo estaba el pueblo. Pese a que quizás estaban divididos, a los que no creían, a los que murmuraban, y a aquellos que sabían que le iba a costar, que estaba costando, pero le eran fieles a los mandamientos de Dios, a las direcciones que le daba a Moisés. ¿Hoy de qué parte del pueblo estamos? De esa que había entendido que el maná era lo más delicioso, que el maná podía ser lo mejor que esas ollas de carne en esclavitud. Que quizás no estaban en un lugar fijo como era en Egipto, pero que había algo que los direccionaba, que era Dios usando esas columnas de noche y de día para sacarlos y llevarlos a un lugar mejor. ¿Pero cuántos años tardaron? 40 años dando vueltas en el desierto. Dice que hasta una parte habían hecho un becerro de oro. Imagínense qué quebrantada que estaba su identidad, cómo nunca lo entendieron. Hacían orgías, hacían fiestas, había idolatría. Por ende había mentiras, ¿por qué? Porque estaban en medio de un pueblo que era de Dios. Mi hermano, en el tiempo que estás en el camino del Señor, decime un día que el Señor te haya abandonado. Decime un día que te haya soltado la mano. Decime un día que se haya olvidado de darte el sustento. Decime un día que Él te haya dejado sin esa agua que ha de beber para que no tengas sed. De aquel alimento que saciará el hambre y que jamás lo vas a volver a sentir. Ahora, ¿será que nosotros realmente estamos recogiendo esa porción de maná cada día? ¿Realmente nos acercamos a ese pozo con esa necesidad de beber, de saciar mi espíritu, mi vida espiritual, para jamás tener sed y no tener hambre? ¿O me conformé a vivir como parte de un pueblo de Dios que es guiado por una
¿Qué dice el Apocalipsis 22, 14? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ah, pero yo no soy idólatra, porque creo en Dios nada más. Creo que Jesús es el camino, la verdad, la vida, y sé que el único intercesor entre Dios y nosotros es Jesús. ¿Vamos bien por ahí? Iglesia, ¿vamos bien por ahí? No se me duerma, no sea acaso que venga el Señor y me lo encuentre en la banca dormido, amén. Pero si hay algo que hacía mucho ruido cuando me daba esta palabra, dice, al que hace las mentiras. Y todo aquel que ama y hace mentiras. Hoy, antes de comenzar, le decía, no se preocupe, que el único que conoce bien, escudriñando de su corazón y su mente, ¿quién es? El Señor. Pero muchas veces nos hacemos mentirosos nosotros mismos. Creyendo que porque la salvación ya no fue dada por gracia, que no la vamos a perder. O porque abramos nuestra boca y declaramos por fe cuando nos preguntan, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Por fe me fui al cielo. Para irte al cielo tenés que limpiar tus vestiduras. Para irte al cielo tenés que tener un camino recto de obediencia. Y no habla de que sos un Dios en la tierra y no vas a cometer errores. Habla de una persona que trata de imitar lo más posible a Jesús. Jesús, ¿cómo venció su tristeza? Jesús, ¿cómo venció su angustia? ¿Se acuerdan? Fue hace 2 o 3 cultos atrás que hablamos de eso. ¿Cómo lo venció? Orando cuando ni sus discípulos pudieron velar 1 hora por él. 3 veces se presentó delante de sus discípulos y los discípulos que hacían dormían una y otra vez. Hablamos de despertar de ese sueño espiritual, que necesitamos velar primeramente por nuestras vidas para fortalecernos como hacía Jesús cuando clamaba, si es Padre por mí, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Dios te dice, no quieras ser perfecto como Jesús, que no cometió ningún pecado. Más bien mantenete en humildad. Eso es lo que tenemos que copiar de Jesús. La humildad que tenía. La salida que buscaba. ¿Dónde encontraba? Dice que nos dejó y nos vino a enseñar lo que el Padre le enseñaba. ¿Qué le dijo Dios cuando descendió la paloma? Cuando se bautizó Jesús. ¿Qué había dicho? Este es mi hijo en el que siento complacencia. Ay, qué lindo cuando el Señor me trae esa palabra a mi vida. Qué lindo cuando el Señor viene y me dice, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Confiados en la vida, pensando que porque no soy idólatra, porque no soy adúltero, porque no soy homicida, porque no soy fornicario, mi nombre siempre va a estar escrito en el libro de la vida. Es una promesa que tenemos del Señor, al que venciere
Mi hermano, como lo hizo Jesús en oración, llenándose de enseñanzas del Padre, en ayuno, mi hermano. Al que venciere, al que camine en obediencia, piensa que hoy llegaste rendiendo, piensa que hoy te dolía la cabeza, piensa que te dolía el estómago, que estabas con fiebre, pero llegaste. Piensa que venía, pero sé que cuando llego se levanta mi casa contra mí. Al que venciere, al que ama al Señor con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Aquel que venciere va a estar su libro inscrito su nombre, inscrito en el libro de la vida. Aquel va a tener la recompensa en el juicio. El vencer es un día a día en el camino del cristiano. Porque siempre el enemigo va a venir con algo nuevamente cada día para distraerte, para sacarte de tu propósito, para que te olvides la visión. ¿Para qué? Para corromper tu identidad, para quebrantarla. Para romper ese diseño que el Señor hizo único para cada uno de nosotros. Para que te olvides lo importante que eres cuando el Señor te puso para servicio en su obra. Dice que contra Aarón y Moisés el pueblo murmuraba. Imagínense si el líder y el sacerdote era Aarón, ¿no? Amén. Hubiesen bajado los brazos ante las primeras murmuraciones del pueblo. ¿Dónde hubiese quedado ese pueblo? Ah, no, pero ¿cómo es lo que hoy está tan de moda para los cristianos? Y bueno, Dios quita y pone reyes y me saca a mí, o si yo me voy va a poner a otro. Entonces tampoco valió para usted el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces ustedes no toman en cuenta lo importante que es para Dios cuando lo eligió y lo puso a hacer la tarea que le demandó. Entonces, ¿hasta dónde usted lo ama con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón? ¿O no será que algo ya corrompió su identidad? Que algo ya lo sacó de la visión, lo hizo olvidar su propósito. Porque lamentablemente cuando empiezo nuevamente a caminar yo y hablar yo y hacer yo y tomar decisiones yo y lo dejo a Dios de lado, me estoy desviando del propósito, de la visión, del diseño perfecto que Dios hizo para mi vida. Quiera o no, mi hermano, eso va a influir en el lugar donde el Señor me puso a congregarme, en el lugar donde el Señor me puso a servir.
Quiero un amén para los que sienten que el lugar donde los puso Dios es importante. Quiero un amén de aquellos que entendieron por qué Dios los eligió en este tiempo. ¿Estaban preparados? ¿O Dios los va preparando en el camino? De esa misma manera quiere que caminemos y entendamos el Señor, que no somos perfectos, pero vamos camino a esa perfección. Y lo primero es mostrarnos humildes, y lo primero es tener una relación con el Señor. ¿Pero cómo? Demostrando que lo amo con toda mi fuerza, con toda mi mente y con todo mi corazón. Entonces, como lo dije la otra vez, como nos ministraba el Señor, no vamos a necesitar nadie que se prepare, que se venga y se pare acá al frente para decirme que tengo que orar y que tengo que leer la palabra. Entonces no voy a necesitar a nadie que venga acá a recordarme de la parte fundamental que estoy haciendo para el reino de Dios. Porque mi hermano, antes de pensar por qué lo hace, piense para quién lo hace. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A quién está siguiendo usted? Lo hace con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su devoción, con todo su gozo en los días de lucha y prueba, con más búsqueda en los días de desánimo. Lo hace con humildad cuando el Señor lo viene a corregir. ¿Qué dice en su palabra? Ir y predicar a todas las naciones. Mucho tiempo atrás también hablamos. La nación donde hoy tenés que predicar es simplemente a donde pises. Hoy están las redes sociales que cuando vos subís algo se hace quizás hasta automático, internacional, porque se expande para tantos países, para tantos lugares, que quizás una palabra de Argentina ministró alguna alma, algún corazón. Allá en Estados Unidos, en donde sea. Porque gracias a Dios, a toda la tecnología que traduce automáticamente, bueno, algunas no traducen también, pero bueno. Pero ¿entendés el papel fundamental que cumplís en la escuela, en el trabajo, en tu familia? No, pero mi familia es cristiana, ¿qué le voy a predicar? ¿Y vos qué sabés de los que están mismo en tu familia? Cuando están en lucha y prueba, cuando están en proceso, cuando necesitan una palabra de aliento, quizás solamente un abrazo. El valorar lo que se hace. Y muchas veces hasta confrontar cuando estamos equivocados. ¿Te está costando? Mi hermano, nadie dijo que el camino del Señor iba a ser fácil. Ahora la pregunta es, ¿te está costando? ¿Pero lo estás queriendo hacer o me convierto en esos mentirosos que dicen, no, me está costando, pero ni lo intento? ¿Viste por qué me hacía tanto ruido la palabra esa que decía el que ama y hace mentira en Apocalipsis 21? ¿Cuánto? ¿15 era? ¿Cuánto nos cruzamos muchas veces y decimos, che, tenés que venir a la iglesia, dale? Sí, quiero llegar, pero me está costando, orá por mí, hermano.
hay quienes es verdad, pero nosotros no vamos a juzgar, pero hay quienes es verdad, pero también quienes es mentira, y vos ahí clavando rodillas para que llegue, y los que menos tienen en su agenda es la gana de llegar a Dios. Pero muchas veces la tristeza es que esas mismas mentiras están puestas en el pueblo de Dios. Como pasaba con Israel, ¿para quién estaba la columna de fuego y la columna de nube? Solamente para los que oraban, para los que se mantenían en santidad, para los que guardaban la dirección que recibían a través de Moisés, o para todo el pueblo. Es como ahora, la noche cuando cae, ¿para quién cae? Para solamente los hijos de Dios. Ojo, porque ahí estaríamos expuestos unos cuantos entonces, ¿no? Si el sol saliera solamente para los que dice que, como iba a probar el Señor, para los que guardaban el maná, iba a probar su obediencia. Imagínate si el sol y la luna sale solamente para los que están guardando el mandato de Dios, que están caminando bajo obediencia a lo que el Señor les está guiando. Si asimismo la palabra de Dios fuera solamente para unos cuantos, ¿pero qué dice ir a predicar a todas las naciones? Entonces yo me voy a cruzar con uno que todavía quizás no aceptó ni a Cristo, pero en una charla le voy a hablar de Dios y le voy a impartir una palabra. Y ¿sabes qué? En su momento, aunque vos no lo veas ahora, pero quizás en otro momento y en otro lugar, esa palabra va a dar su fruto. Mi hermano, ¿cómo vamos a limpiar las vestiduras si no queremos escuchar las correcciones de Dios? Si te dice el Señor, saca esa falta de perdón que está incrustada ahí en el medio del corazón y no te está dejando que mi presencia fluya dentro de ti. Si esa falta de perdón te está ocasionando enojo, resentimiento y te está apartando de mi presencia y es lo que está inundando tu corazón, entonces yo no puedo venir a decir que estoy con las ropas limpias delante de la presencia del Señor, porque la falta de perdón, la ira, el enojo, el resentimiento no dejan de ser un pecado, mi hermano. Pero entonces para que eso salga de mi vida, me tengo que dejar guiar, me tengo que dejar enseñar, me tengo que dejar ministrar por el Señor. Y para que eso suceda, entonces tengo que buscar y querer escuchar a Dios. ¿Cuántos Samuel hay en este tiempo? Samuel era un rey profeta. Yo, pastor, amén, gloria a Dios. No, de ese que dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Ese que se muestra callado en humildad y dice, habla, Señor, que tu siervo oye, para después que ponerlo por práctica lo que el Señor te enseña, para corregir lo que haya que corregir, para mantenerme en obediencia al Señor. ¿Pero cómo? Amándolo con toda mi fuerza, con toda mi mente y todo mi corazón. ¿A quién sirve usted y a quién sigue usted? ¿Estamos hablando del mismo Cristo? ¿Estamos hablando en el mismo idioma? ¿Cuántos creen que Dios viene a corregir para matarte espiritualmente? ¿Cuántos creen que viene Dios a corregir para debilitarte? ¿Cuántos creen que Dios viene y trae una palabra para corregir, para dejarte en vergüenza? No, mi hermano. Dios quiere que te despiertes, que te levantes, que vuelvas a caminar en tu propósito, que vuelvas a la visión. Quiere que guardes tu santidad para verlo a Él. Quiere que guardes en obediencia, pero sobre todas las cosas, que lo hagas con amor para Él. ¿Sabes por qué te escogió donde te puso?
porque sabe lo que portás, porque sabe todo lo que te van a seguir, porque es como un imán. En el área donde el Señor te pone, a la que es maestra de la escuelita, ¿cuánto les pasó bien en un sábado? Y maestros, perdón, no lo vamos a hacer a los chicos dejar de un lado, ¿no? ¿Sabes cuántas veces me pasó? Terminaba el sábado la escuelita y me cruzaba con esos mismos chicos a 10 cuadras de mi casa. Señor, ya es automático. En cada área que el Señor te ponga, sabe lo que van a llegar detrás de ti. Si a vos te está costando, mi hermano, imagínate para aquellos que quieren seguir tus pasos, pero vos te mostrás inestable, un día sí, un día no. Aquellos que les querés ser de testimonio y dicen, bueno, vamos a hacer como ese famoso que hacen ahora en YouTube, ¿no? 24 horas con tal youtuber. Bueno, entonces vamos a hacer 24 horas con tal profe, no vamos a darle ninguna área para que no se sientan expuestos. Como dicen los chicos, ahora me quemé. Imagínense vienen a ser sus alumnos, o en el área donde te pusieron, tus discípulos, 24 horas con vos. Che, pero este me habló de un Cristo que ministra, de un Cristo que sana los corazones y yo lo busco en intimidad, pero hoy no lo vi orando. Me habló de una familia unida en la fe, pero hoy no lo vi juntos en ningún momento. Es más, estuvimos en cualquier lado, menos en la presencia del Señor, en la casa del Señor. Hicimos de todas las 24 horas, menos buscar la presencia del Señor. Para aquellos que no conocen de Dios y aún para aquellos que conocen, pero quizás les falta madurez, o también fueron lastimados, pasaron ciertas cosas, vos vas a ser la Biblia andante, vos vas a ser el testimonio de Jesús. Tu comportamiento van a ser lo que miren. Por eso el Señor te llama a un despertar. Porque cuando un hombre o una mujer de oración pasa por un lugar, la atmósfera empieza a cambiar. Porque cuando un hombre o una mujer de oración que porta la presencia del Señor pasa por algún lugar, se siente la diferencia. ¿No le ha pasado, mi hermano, que ustedes llegan a un lugar? Ay, me gusta cuando venís, siento una tranquilidad. O me gusta ir a tu casa, quizás vos no querés ni estar en tu casa, pero viene otro. Yo me acuerdo que tenía un poco más de 18 años, 19 años y trabajaba mucho y tenía mis padrinos cristianos, ¿no? Y soy testigo para la gloria de Dios de las búsquedas que tenían. Pero yo no entendía en ese momento, ¿no? Y entonces yo sé que en un tiempo empecé a trabajar de noche muchas horas. Y yo una vez por semana iba y le decía, Nina, el miércoles, porque el jueves empezaba la rutina, el miércoles me vengo a quedar a dormir un rato en tu casa. Entonces salía de trabajar, iba y dormía media hora y me levantaba a tomar mate, pero parecía que hubiese dormido todo el día, que había descansado todo lo que los otros días no descansé. Estaba ahí y algo me producía paz. Y era lo que portaba. Era la presencia del Señor. Era ese altar de adoración que estaba levantado en ese lugar. ¿Tenían errores? Claro que sí. ¿Eran un matrimonio? ¿Tenían discusiones? Claro que sí. ¿Estaban en desacuerdo en muchas cosas? Claro que sí. ¿Pasaron crisis económicas? Claro que sí. Porque no dejaban de ser personas. Pero la diferencia se hace cuando sabemos a quién servimos y a quién seguimos. Cuando le empiezo a decir, Señor, que mi vida sea cada día
demostrarte que te amo con toda mi fuerza, con toda mi alma y con toda mi mente. Cuando me muestro con esa invitación a Cristo de ser lo más humilde posible delante de la presencia del Señor. Amén. Así que yo te invito, mi hermano, hoy y te pregunto, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Con qué importancia tomás el lugar donde el Señor te puso? ¿Con qué importancia tomás el propósito y la visión? Y este era el mensaje que me daba el Señor para esta noche. Que Dios te bendiga.